Bienvenidos, bienvenidas una semana más a mi podcast Un Momento. En el capítulo de hoy vamos a hablar de el miedo a estar solos y solas con nosotros mismos. Este tema me parece súper revelador porque yo creo que muchos y muchas pensamos que sí que podemos estar a solas con nosotros y que no pasa absolutamente nada. Pero conforme vaya avanzando el podcast, yo creo que os vais a dar cuenta de que a veces puede parecer que sí, pero no. Os voy a explicar un poco de dónde viene el origen de no poder estar solos y solas con nosotros mismos. Pero antes os voy a decir un poquito a qué me refiero con estar solos y solas. Por ejemplo, las situaciones en las que tenemos un ratete, en las que estamos esperando para quedar con alguien o para hacer alguna actividad, si no eres capaz de quedarte a solas con tus pensamientos y tienes que estar o poniéndote música o haciendo alguna tarea, viendo la tele de fondo, ¿no? Que muchas veces que llegamos a casa y enchufamos la tele y que se quede ahí sonando. Pues esto es la incapacidad de pasar tiempo con nosotros. Luego iremos viendo un poquito más de señales que creo que os pueden ayudar mucho a identificar este problema, pero bueno, porque tuvierais un poco de contexto. ¿De dónde puede venir el no poder estar solos y en silencio con nosotros mismos? Pues bajo mi punto de vista puede haber muchos orígenes para esto, pero los principales y los que me parecen más interesantes son los siguientes. En primer lugar, la forma en la que hablamos con nosotros y nosotras depende de cómo nos han tratado cuando éramos más pequeños, qué nos han dicho, si nos han reforzado, si nos han criticado mucho. Entonces, si cuando hemos sido más pequeñitos nos han estado diciendo solamente lo que hacíamos mal y como con mucha más fuerza que las cosas que hacíamos bien, pues en parte la forma en la que los vamos a tratar va a ser más negativa que positiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el diálogo que tenemos con nosotros es súper destructivo y claro, si te quedas a solas con una persona que te trata mal o que te habla mal o con la que no has conectado lo suficiente, pues lógicamente no vas a estar cómodo. Muchas veces en sesión yo recomiendo que la gente empiece a hacer planes con ellos mismos y lo primero que me dicen es qué aburrimiento o qué incómodo me siento. Y esto es porque nunca lo hemos hecho y por otra parte porque no somos nuestros propios amigos y amigas, ¿vale? Esto también lo veremos al final del podcast, en los consejitos que voy a dar al final. Pero bueno, por ir introduciendo un poco. Por otra parte, también creo que si nuestros padres han sido unos padres muy protectores, que nos han ido guiando un poco hacia dónde teníamos que ir, se hace que se pierda mucha confianza en nosotros mismos. Entonces, claro, te quedas a solas con tu pensamiento y tu pensamiento va a ser constante duda y constante machaque, porque no confías en lo que piensas o no confías en las cosas buenas que haces o no te ves capaz de afrontar determinadas situaciones. Entonces yo creo que también una de las problemáticas principales que pueden llevar a no conectar contigo mismo y a no querer estar tiempo contigo es el hecho de no sentirte protegido o protegida por ti mismo. Si siempre has tenido a alguien que te ha dicho por dónde tenías que ir o si siempre has sido acompañado a todos los sitios o como mínimo guiado, cuando te quedas contigo misma es como si estuvieras completa y absolutamente sola o solo, con una sensación como un poco extraña, un poco rara de estoy perdido o perdida en lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y como decía, como fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Luego, por otra parte, a mí también me parece súper interesante plantear que en la sociedad en la que vivimos se promueve evitar aquellas cosas que nos generan malestar. Entonces, si tú te quedas a solas, lo que estás haciendo es dejar a tu mente libre de que te traiga muchos pensamientos que a lo mejor deberías estar gestionando y que no son agradables. Entonces, claro, si no aceptamos la parte negativa o la parte más desagradable de lo que viene siendo la mente humana o la vida en general, pues vamos a tender a evitar estas situaciones también. Estos son así como unas pinceladas de dónde puede venir el origen de no saber estar solos o solas con nosotros mismos, pero puede haber infinidad de situaciones que nos pueden llevar a esto, ¿no? En el mundo de la psicología siempre hay muchas alternativas para explicar las cosas. Luego, por otra parte, vamos a hablar un poquito de los síntomas o las cosas que nos pueden denotar que no sabemos estar solos con nosotros. Por ejemplo, como decíamos, cocino con música, voy de un sitio a otro llamando a algún amigo, corriendo, me intento distraer, incluso antes de irme a la cama me pongo TikTok, me pongo Instagram, me pongo a ver alguna serie. Es esa sensación de tener que tener la mente siempre activa y nunca en contacto con tus propios pensamientos. Luego, por otra parte, ya a nivel más grande es irte a tomar un café solo, irte a ver una peli al cine, hacer un plan elaborado contigo mismo.
Por ejemplo, hacer una ruta, hacerte una cena para ti especial. Yo creo que estas son cositas que no vemos como parte de estar contigo mismo y como que las vamos olvidando. Es decir, yo sé estar solo porque puedo vivir solo. Ya, pero a lo mejor vives solo y estás todo el día llamando por teléfono, o estás todo el día contactando con la gente por WhatsApp, o estás viendo vídeos, o 1000 cosas puedes hacer para realmente no estar solo o sola contigo. Para mí también es fundamental el hecho de estar solo contigo mismo, es la sensación de escucharte y de saber lo que necesitas en cada momento. O sea, tú puedes decir, sí, soy capaz de estar conmigo, pero luego te hacen 4 preguntas sobre qué es lo que necesitas, qué es lo que no necesitas, qué es lo que te dirías en cada situación. Yo he llegado a preguntar en alguna sesión que si la gente, o esta persona en concreto, se suele preguntar por qué hace las cosas, y en muchas ocasiones la respuesta es no. O sea, las hago pues porque sí. Y yo creo que es importante también conectar contigo mismo, no solamente en la soledad, sino también en otro tipo de situaciones. Que cada cosa que hagamos tengamos en cuenta y en consideración lo que nosotros somos o lo que nosotros sentimos y necesitamos. Luego, también quiero comentar un poco algunas cosas que nos pueden llevar a esa falta de comunicación o de soledad con nosotros mismos. Y es la búsqueda de aprobación. En el sentido de que cuando tú necesitas que los demás te estén aprobando, chequeando y validando todo el rato, al final no vale contigo mismo. Es decir, si el máximo miedo que puedes tener es a quedarte en soledad contigo mismo, porque las decisiones que vayas a tomar no van a tener esa validación externa y vas a sentir como esa sensación de inseguridad máxima que también la gente comenta mucho en sesión. Como te decía, algunos consejos también que quiero comentar es empezar a hacer los mismos planes que haces con amigos contigo mismo. Es decir, si tú con tus amigos haces un plan de irte de compras o de ir al cine, de hacer alguna ruta, de hacer cenas, de ver pelis, de hacer palomitas, lo que sea. Si tú eso lo haces con un amigo, también tendrías que empezar a hacerlo contigo, porque al final, si tú no tienes una buena relación y una relación de confianza, lo más probable es que dependas muchísimo de los demás. Ya digo, en los casos más graves también para ir a comprar cosas, pero en los casos más leves aparentemente, simplemente para poder disfrutar de tiempo de calidad contigo mismo. Es verdad que consideramos que el tiempo de disfrute tiene que pasar porque haya una tercera persona, o sea, por tener un amigo, por tener un familiar o por tener a alguien en tu vida, pero para mí, en la mayoría de las ocasiones, el necesitar tiempo en soledad para encontrarte bien es un síntoma de que tu salud mental está funcionando bien. Es decir, intentar como llegar al punto de que tú quieras pasar tiempo contigo porque te diviertes y te lo pasas bien. Otra forma de llegar a ser tu propio amigo es hablarte con cariño, tener esa sensación de que tú eres tu refugio, saber consolarte, saber decirte cosas adaptadas ante los problemas, porque en muchas ocasiones un amigo nos cuenta un problema y sabemos qué decirle y cómo aconsejarle, pero luego nos pasa a nosotros y es como, no sé qué hacer, no sé cómo gestionar la situación, al revés, nos avivamos negativamente. Entonces, claro, si cuando tienes un problema o una situación complicada y recurres a ti mismo para gestionarlo y lo que obtienes es o una riña, o una crítica o pensamientos muy dramáticos o muy preocupantes, pues al final, lógicamente, no eres capaz de estar contigo ni en las buenas ni tampoco en las malas. Entonces, para mí, ya os digo, es súper importante que comparemos un poco cómo tratamos a los demás y cómo nos tratamos a nosotros y a nosotras. Otra cosa que también veo súper interesante es el hecho de estar siempre para los demás, ¿no? Un rol de salvador, de estar siempre pensando más en el otro que en nosotros mismos. Entonces, también darnos cuenta de que ese rol es un rol que a lo mejor nos han impuesto desde muy pequeñitos, de tener que cuidar familiares, de tener que cuidar hermanos pequeños. Es un rol que nos limita mucho porque no vemos la necesidad ni la importancia de dedicar tiempo a nosotros mismos y nos limita mucho en este proceso. Entonces, quitar ese estigma también o esa culpa por dedicarte tiempo y por estar bien contigo mismo es imprescindible para mejorar. Entonces, así como tips para ir finalizando, súper importante tratarte como tratas a un amigo en todos los sentidos y a todos los niveles, hacer planes elaborados contigo misma o contigo mismo y sobre todo darte la importancia que mereces en tu vida. Al principio
te vas a sentir súper incómodo o incómoda, pero conforme vaya pasando el tiempo verás cómo te vas sintiendo cada vez un poquito mejor. Os mando un beso enorme y espero que os haya gustado un montón.